Buenos días. Pueden tomar, nosotros nos vamos a sentar, así que te invitamos a que también tú te puedas sentar. Ponte cómodo. Se me hace la cosa más interesante pensar que estoy sentado aquí adelante, cuando yo hace 26 años mi vida era un desastre y fue aquí en la Sierra Tarahumara en donde el Señor me rescató. Entonces es extra especial para mí poder estar aquí con ustedes esta mañana, muy cerca de donde Dios a mí me rescató. Y quiero que te pongas cómodo, te voy a contar una historia, al rato te voy a pedir que pienses, pero ahorita relájate y escucha. Estamos en la creación, estamos en el jardín del Edén, está Adán con Eva, todo es belleza, todo es hermoso, no hay dolor, y Dios le dice a Adán: una cosa te voy a pedir, Adán, de ese árbol no coman. Está fácil, puedes hacer lo que tú quieras, pero de ese árbol no coman ni Eva ni tú, ¿ok? Y no sabemos cuánto tiempo pasa, todos saben la historia, comen del árbol y entonces Dios los anda buscando y ellos se esconden porque saben que desobedecieron a Dios y están escondidos, y Dios le dice: Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán, como buen mexicano, como buen ser humano, dice: es que mi mujer, la mujer que tú me diste, Dios. Eva, ¿comiste del fruto que les prohibí comer? Es que la serpiente, Dios, la serpiente que tú creaste. Y entonces dice Dios, y quiero leerte lo que dice Dios, es en Génesis. Dame un segundito para prender mi iPad. Dios le dice a la mujer, escucha esto, está bien fuerte, la consecuencia de una desobediencia. Y me encanta que hay muchos jóvenes en el auditorio, porque esta es lección para todos. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor de parto. O sea, no había dolor de parto antes. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido. Como tú vas a tratar de controlar a tu marido, es una consecuencia de la desobediencia. Y él tendrá dominio sobre ti. Cambió completamente la relación. La mujer va a tratar de controlar a su marido, pero el marido va a tener dominio sobre ella. Esa es la consecuencia de una desobediencia. Y a Adán le dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Antes de la desobediencia no había pecado, no había muerte. Anoche le decía a mi esposa: ¿te imaginas que siguieran vivos Adán y Eva y que los pudiéramos ir a visitar? Porque si cachas que somos familia de Adán y Eva, somos sus descendientes, son nuestros tatarabisabuelos. Entonces el plan era que estuviéramos vivos en un jardín increíble, pero una desobediencia, un pecado, lo arruinó todo. Y me fascina esta siguiente parte, y es en la que ya te voy a pedir que enchufes. El hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, que significa vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y luego Dios hizo algo completamente fuera de expectativas. Uno diría: pecaste, desobedeciste, ya, te mereces la muerte. Un papá mexicano le diría: ¿cómo se te ocurrió hacer eso, Adán? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué no te di todo? ¿Qué no te di todo lo que necesitas? Una cosa, unita cosa te pedí, Adán. O sea, imagínate cómo tratarías tú si Adán fuera tu hijo. ¿Qué no? O sea, lo haríamos sentir cucaracha. Pero Dios no. Dios le dice a Adán, Dios hace esto: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y ahí es donde ya quiero que te pongas y empecemos a pensar juntos. ¿Qué onda con este Dios? ¿Qué onda con el carácter de un Dios que es santo, que es puro, que pidió una cosa y no pudimos ni con una cosa? Y la consecuencia viene.
Él dice, yo te dije que si comías ibas a morir, y comiste y vas a morir. Pero está bien gacho allá afuera. El ecosistema afuera del jardín del Edén está horrible. No se compara con la humedad y la temperatura. Todo estaba delicioso. A donde vas a sufrir, Adán. Y yo te amo. Y eres mi hijo. Y entonces voy a matar un animal para hacerte un abrigo a ti y a Eva, por la consecuencia que te acabo de dar. Yo te advertí y no me hiciste caso, pero la consecuencia es tan fea que yo me preocupo por ti. Y la verdad es que Elisa y yo tenemos un cargo así muy, muy, muy cercano a nuestro corazón por la familia, por los hijos, por los matrimonios, porque vemos que hay un ataque horrible para destruir a la familia. Y entonces yo constantemente estoy buscando ejemplos de paternidad, cómo es Dios como papá. Y si tú esta mañana tienes una idea de Dios como un Dios tacaño que quiere tu dinero, un Dios que nada más anda buscando cuando te equivocas, un Dios que te quiere prohibir cosas, o yo por ejemplo vengo de trasfondo católico, yo nací católico y fui muchos años católico, y era como esta idea de Dios quiere que yo sufra. ¿Alguien de ustedes ha escuchado eso? Como si estás sufriendo, entrégaselo a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios dice que te va a dar la consecuencia de lo que hiciste. Tú desobedeciste, te va a atacar la consecuencia, pero te ama tanto que te va a cubrir de la consecuencia que tú mismo te trajiste a ti mismo. Y la verdad es que sí lo quiero conectar con cómo somos nosotros como papás, cómo somos nosotros como esposos. Cuando le dices a tu hijo o le dices a tu hija, oye, esas amistades no te convienen, creo que no deberías de juntarte con esos muchachos, creo que esa amiga no te conviene, ¿no? Me dice mi esposa que su mamá le decía mucho, esa amiga no te conviene. Y tú le dices a tu mamá, no pasa nada, mamá. Y entonces, pues que sí pasa. Y al rato llegan a tu casa y te andan buscando, te tocan a la puerta, resultaba que estabas en una fiesta en la que no tenías que estar, tras la consecuencia. Lo que te advirtieron tus papás, tras la consecuencia. Y entonces, ¿cómo sería Dios? Dios diría, la consecuencia que yo te prometí, esa va, porque yo tengo una responsabilidad de cumplir lo que prometo como papá. Si yo digo que algo va a pasar, eso va a pasar, pero yo te voy a acompañar en la consecuencia que te voy a dar. No te voy a quitar la consecuencia porque tienes que aprender, pero en medio de tu consecuencia y en medio de tu dolor, yo como papá te voy a acompañar y te voy a abrazar y no te voy a condenar. La verdad es que si soy honesto, yo tengo que confesar que la mayoría de las veces yo no soy así. La mayoría de las veces yo estoy tan lejos de Dios como papá que le digo a mi hijo, hiciste trampa en el torneo. Tengo un hijo que es genio y siempre gana el torneo de ajedrez, y hace unos meses hizo trampa en el torneo de ajedrez. Y yo le dije, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Hiciste trampa. No, te va a ir mal. Y te digo la verdad, no le fue mal. Se me olvidó. Es que tenemos 5 hijos y pues está complicada la tarde. Y se fue a dormir y no pasó nada. Y al día siguiente dije yo, no puedo creer, ¿qué estoy haciendo? Le dije a mi hijo que iba a hacer algo y no hice nada. Otras veces, cuando sí me acuerdo y empiezo a chantajear. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántas veces te tengo que decir eso? No manches. Y ahí me encarrero, estás con mi letanía. Algún papá o alguna mamá histórica mexicana, hace 5 años te lo enseñé y lo sigues haciendo. Y entonces nuestros hijos nada más, ¿te ha pasado que tu hijo se te queda viendo con cara de ¿cuánto tiempo va a durar esto? Aquí te aguanto yo, tú desahógate, mamá. Dale, yo aquí te espero. Y entonces termina nuestra letanía. Ya bueno, ok, ya, vámonos. Y no pasó nada. Y yo digo, ¿cuánto tenemos que aprender de nuestro Padre, de conocer a nuestro buen Padre, que si algo dice, lo cumple, pero con amor, sin regaños? No dice que Dios agarró a gritos a Adán y Eva y le dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? O una que la verdad que me choca, que le dicen, piensa. ¿A alguien se le ha salido esa con alguno de sus hijos?
piensa, digo yo, ¡ay, no! El daño que le hacemos a nuestros chavos. ¿Cómo se me ocurrió decirle a mi hijo, piensa? ¿Por qué no piensas? Les hacemos tanto daño. Y entonces yo digo, si algo anhelo y algo oramos todas las noches en mi casa, es que mis hijos conozcan a Dios. Porque este papá le queda corto. Yo como papá le quedo corto. Pero quiero parecerme a Dios. Y quiero conocer a Dios. Y quiero copiarle a Dios. Entonces te animo en eso, en que tú te quieras parecer a Dios y quieras ser como Dios, incluso en el matrimonio. Se me ocurría un ejemplo, no porque nosotros tengamos situación similar en casa, no. Ejemplo, el primo de un vecino. Amor, andamos mal con las tarjetas. ¿Alguien ha tenido esta conversación últimamente? Es que las tarjetas las tenemos a tope, le tenemos que bajar. Alguien se está riendo, gracias. Ok, vamos a hacer esto. Ya no podemos hacer compras compulsivas. Vamos a bajarle, no podemos, este mes no podemos hacer compras compulsivas, todas las compras las vamos a platicar, órale. Pero si no, cancelamos la tarjeta. Órale, va, estamos de acuerdo, venga. Llega el siguiente mes, ¡pum!, aparece el cargo en el estado de cuenta. ¿Qué pasó? Habíamos dicho que no. Y si observamos Génesis 3, decimos, ok, va. No voy a chantajear. Y dijimos que ya no ibas a gastar, ya no lo ya, ¿qué pasó? No sé si hay Amazon aquí en Parral. Maldito Amazon. Me atora siempre a mí Amazon. Y mi esposa nada más me dice, ya te llegó otro paquete. Y yo, ching, ¿por qué no estuve yo para recibirlo? Me cachó. Sí, que entiendan que en la historia el que gasta es él, no yo. No, yo soy Amazon, vende libros. Y soy apasionado de los libros. Y entonces ya no caben los libros en mi casa y sigo comprando. Culpable. Pero mi esposa no me dice, te dije, no, o ya te va. Oye, dijimos que si pasaba esto íbamos a cancelar la tarjeta. ¿Te parece si la cancelamos? Órale, va. Qué diferente sería si nos pareciéramos a Dios. Pero tenemos que conocer a Dios como papá primero para poder entonces ser el tipo de papás o el tipo de esposos que Él quiere que seamos. Hay otra porción que no sé si puede aparecer en pantalla, que me encanta estudiando, buscando cómo es Dios como papá, y espero que que puedas conectar con esta. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 21 al 22. Y dice así, la voy a leer. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y chécate esto. Y vino una voz del cielo. Jesús está en pleno bautizo. No ha hecho nada. Todavía no empieza su ministerio. No ha sanado a nadie, no ha predicado un sermón, no ha resucitado a Lázaro, no ha hecho vino en ninguna boda, no ha hecho nada en su ministerio. Y se escucha una voz del cielo que dice esto: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Qué palabras de un padre hacia un hijo. Y yo tengo historias para contarte del impacto de las palabras de un padre hacia un hijo. En la escuela, fundamos una escuela hace 8 años, se llama Querétaro Christian School, y entonces ahí yo puedo realmente experimentar mucho qué funciona, qué familia está funcionando, qué familia no está funcionando. Y cuando la escuela abrió hace 8 años, yo tenía un alumno que le llamaba mi viajero frecuente. Era el que tenía más minutos de vuelo en la oficina del director. Cualquier director que esté presente sabe de qué estoy hablando. 3 veces al día me lo mandaban a la dirección. Y diría su nombre, pero lo están grabando, entonces por amor a mi amigo, mejor no. Y yo traté todo. Lo amé, disciplina firme, le extendí gracia, le di misericordia, le rogué, imploré, oré y no pasó nada. El joven nada más no cambiaba, no agarraba la onda. Hasta que hubo un día en el que yo, francamente derrotado, dije yo, acabo de empezar la escuela, soy un pésimo director. Fracasé como director de escuela cristiana. Le hablé a su papá, que era mi amigo, es mi amigo. Le dije, amigo, perdóname, te fallé. Lleva a tu chavo aquí 3 meses y nada más no logro nada. Él no agarra la onda. Y me dice, ¿por qué, Mau? Ya le dije, pues hoy en la mañana esto y esto y esto. Y me dice, no sabes cuánto te agradezco,
porque en la otra escuela pasaban 3 meses y no me decían lo que hacía mi hijo. Y cuando tú me dices rápido lo que está haciendo, yo puedo hacer algo en casa. Entonces mi amigo en la tarde se empezó a involucrar en la vida de este muchacho y empezó a trabajar con él y se acercó hacia él. No te miento, al día siguiente, cuando llegó este joven y se bajó de la camioneta, corrió y me abrazó. Y ahí yo entendí, por más que yo regaba esa plantita, yo no soy el papá. Y hay un poder en las palabras de un padre. Y hay una autoridad en las palabras de una madre que Dios no le da a nadie más. Y entonces, si tú tienes hijos adultos, si tienes hijos casados, tú sigues siendo el papá y sigues siendo la mamá. Y tus palabras siguen teniendo un peso. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ya como a manera personal, una llamada de mi papá y que me diga, es que aquí te equivocaste. Yo puedo venir saliendo del mejor evento del mundo, feliz, y unas palabras de, es que cometiste este error, al hoyo. No importa lo que me diga mi esposa, no importa lo que me digan los papás, mi papá me dijo, aquí cometiste un error y me hundo. Y entonces yo quiero poner eso en la mesa y decirte, si tú eres papá y si tú eres mamá, usa ese poder con cuidado, porque es una autoridad que viene de parte de Dios, está escrito y no cambia nunca. Esa se me hace increíble. Y te quiero contar también que como escuela, cuando descubrimos este poder, ahora sí que este superpoder que tienen los papás, lo empezamos a aprovechar y empezamos a hacer viajes de aventura, así como si fueran ustedes aquí a la Sierra Tarahumara. En Querétaro está la Sierra Gorda, y empezamos a llevar a los muchachos a la sierra a que hicieran rapel, a que hicieran tirolesa, a que hicieran escalada en roca, para que conectaran con sus papás, buscar excusas para que el niño y el papá o el niño y la mamá conecten. Y me impresionó porque estábamos ahí se llama la Cueva del Judío, y es literal un hoyo en la tierra, y baja uno en rapel a una cueva completamente oscura, y mi hijo de 6 años tenía mucho miedo, estaba muy nervioso, y el guía me dijo, dile 2 palabras que describan a tu hijo. Y me acordé y dije, uy, tengo que aprovechar. Así como el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, estoy contento contigo. Yo dije, le tengo que decir a mi hijo. Y dije, 2 palabras que describan a mi hijo, él es fuerte y él es valiente. Y me volteó a ver mi hijo así como, no es cierto, papá, no seas mentiroso. Pero como que luego se quedó parado y dijo, ok, sí me echo. Y se echó en el hoyo oscuro haciendo rapel, mi hijo de 6 años, con mucho miedo, pero lo hizo. Y no te lo quiero contar para que digas, ay, Mauricio, qué buen papá es. No, la verdad es que no. Te lo digo para que entiendas el peso de las palabras de un papá. Es impresionante, no nos damos ni cuenta. Y algo que quiero como compartirte, algo que es como bien, bien profundo en mi corazón, es esa necesidad que todos tenemos de escuchar a nuestro papá decirnos, tú eres mi hijo, estoy orgulloso de ti, estoy complacido contigo. Pero quizás tú eres adulto, quizás tú eres abuelo, o quizás eres joven y tu papá no te dice esas palabras, y tú ya lo conoces y dices, a mí mi papá nunca me va a decir eso, y ya estoy bien con eso, yo ya lo acepté, ya lo perdoné, lo amo, es mi papá, o mi papá ya falleció y nunca me va a decir eso. Te quiero decir una muy buena noticia. Dios quiere decir esas palabras de ti, pero no puede. Y dices, ¿eso qué tiene de buena noticia, Mauricio? Porque si somos honestos, si yo soy honesto, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios esté complacido conmigo. Porque por más que me esfuerzo, a veces le hablo feo a mi esposa. Por más que trato, me desespero con mis hijos. Por más que no quiero mentir, a veces miento porque pum, me salgo del problema y digo, oh, y otra vez la estoy regando. Entonces, ¿qué esperanza puedo tener de escuchar la voz de un padre diciéndome a mí, tú eres mi hijo, estoy muy complacido de ti? Sí hay esperanza. En la carta de Gálatas escribió Pablo, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hay esperanza de ser hijo de Dios
mediante la fe en Cristo Jesús, no por cambiarse de religión, no por hacerse cristiano, no por venir a la iglesia, no por dar ofrendas, no por ser buena persona, no por apoyar en una casa hogar, no por ser director de escuela cristiana, no por ser mejor esposa, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y esa es mi esperanza. Yo sé que Dios hoy me ve y dice: ese es mi hijo, el Mau, y estoy bien contento con él. Y yo diría: Señor, tú me viste. Yo vivía en Tijuana antes de que el Señor me alcanzara aquí en la Sierra Tarahumara. Yo trabajaba en un antro, yo andaba perdidísimo. ¿Cómo me puedes ver, Dios, y decir: estoy contento contigo? Y yo digo: sí, sí se puede, porque yo fui bautizado en Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Estoy revestido de Cristo. Y yo te lo prometo que no tengo ninguna duda que Dios me ve, y cuando Él me ve hay una sonrisa en su cara, porque no ve toda mi maldad, no ve todo mi pecado, no ve cómo trato a mi esposa. Él ve a su Hijo Jesús, porque estoy revestido de Jesús. Y entonces Él me ve y dice: este es mi hijo amado Mauricio, y estoy bien contento con él. Y yo te la quiero dejar ahí para que, si tú no tienes esa certeza, si tú todavía no estás así de seguro de decir: yo sé que pase lo que pase, tengo un Padre en los cielos que me ve y sonríe y se goza, y no importa cuántas veces yo meta la pata, y no importa si recaigo en el vicio o en el alcohol, o si un día no llego a dormir a la casa, Él me ve y sonríe. Porque no se trata de lo que yo haga, nunca se trató, como cantábamos hace rato, nunca se trató de lo que yo hiciera. Siempre se trató de que yo me ponga a Cristo Jesús, que yo me bautice y me revista de Cristo Jesús. Y entonces mi papá me puede ver y dice: tú eres mi hija, estoy bien contenta contigo. Y tú dirías: pero soy madre soltera, Dios. Me dijiste que no y fui y me embaracé y me siento condenada. Y yo te digo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero es que mis papás me dijeron que no lo hiciera, y a escondidas fui y lo hice. Y yo te digo: revístete de Jesús. No trates de cambiar, no te esfuerces por dejar de hacer o portar. Es que ya me voy a esforzar, es que ya me voy a portar bien. No sirve. Yo lo intenté años, traté de dejar el alcohol, no pude, hasta que me rendí y le dije: Dios, aquí está mi cochinero, agárralo, haz algo con eso. Y pum, me quitó el alcohol. Entonces creo que todos estamos aquí, y los que ya lo entendimos podemos decir: no se trata de mí, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de ofrendar, no se trata de ser buen esposo o buena esposa, no se trata de pagar el cupón y cumplir. Se trata de que Cristo vive en mí, y entonces mi Padre me ve y me dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y estoy muy complacido contigo. Y sobre esa nota, Mau les ha estado hablando de qué hizo Dios, qué ha hecho Dios por nosotros desde el principio. Y compárteme acá. Y yo les quiero hablar de qué hizo Jesús aquí en la tierra, qué nos modeló Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y creo que se resume: Jesús nos dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Y eso fue lo que hizo, y todo su ministerio aquí fue sanar a los enfermos, sanar a los endemoniados y ser maestro. Y me encanta ver a un Jesús como es con sus discípulos, porque lo vemos tan paciente. Y como decía Mau, sus 12 eran igual que tú y yo, no había nada extraordinario, eran pecadores igual. Creo que la manera en la que Jesús les enseña me habla de que, aunque algunos o cada uno tenía su profesión, pero Él les habla como niños, con una paciencia, con un amor,
con parábolas para que verdaderamente entendieran todo lo que Él estaba haciendo. Y podemos ver ese amor, cómo iba enseñándoles en todo momento. Y persona que se acercaba a pedirle ayuda a ser sanado, Jesús iba, ¿no? Muchas veces venían por Él y le decían, está enfermo en mi casa. Iba, Él estaba sirviendo, enseñando, dándose. Y yo, cuando me convertí en mamá, hace 14 años, yo, si les soy honesta, yo pensé que iba a ser una mamá extraordinaria, la verdad. Toda la vida había querido ser mamá, entonces pues ya me imaginaba así en mi cabeza cómo iba a estar de mamá. Y yo les puedo decir que el primer día, todavía yo estaba en el hospital y yo entendí cuando ya la enfermera me lo dejó ahí al ladito a mi hijo y me dijo, bueno, si ocupan algo, ¿me llaman? Yo sentí el peso de, no me siento nada como esperé que me iba a sentir. Esa emoción de cuando estás embarazada ya van a nacer se había esfumado. Sentí el peso como de que un humano dependiera de mí, y eso por día solo fue incrementando y incrementando. Nuestro hijo, ya ahora a estas alturas decimos, creo que lo arruinamos nosotros porque no salen así de fábrica. Creo que le hicimos como buenos papás primerizos, sus sueños se lo destrozamos, hicimos todo lo que no tenías que hacer. Entonces nuestro hijo no dormía. Y yo por día empezaba a sentir una frustración silenciosa porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, esto es una locura. Esto demanda demasiado. O sea, lo que implica tener este hijo está implicando darle todo de mí. Y me tardé, pero empecé a darme cuenta que en mi sueño de ser mamá, la protagonista del sueño era yo. O sea, y empezaba a entender que no, que el protagonista iba a ser el bebé y el que me necesitaba era él y al que me iba a tener que dar era él. Y creo, y soy la primera en incluirme, que lo natural para nosotros es que somos bien egoístas. Somos personas egoístas, eso es lo natural. Nos levantamos pensando en nosotros. Yo no, cuando abro los ojos, lo primero que pienso es como, ay, siento que no dormí lo suficiente, o ay, no me volteo a ver cómo está Mau, si Mau durmió, si no durmió. No, mi pensamiento inmediatamente se va a mí. Y esa es una realidad. Y cada vez más en este mundo oímos, y el mensaje es, ¿qué te hace a ti feliz? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te puedes realizar tú, ¿no? Y si algo no te hace feliz, sal de ahí. No, y si tu esposo, tu esposa, tu novio no te hace feliz, no tienes nada que estar haciendo ahí. No, todo se trata de nosotros. Y ese es el mensaje que estamos oyendo todo el día. Y este sí es específico un poquito para las mujeres, nada más en este punto. Creo que en los últimos años, queriéndole dar más valor a la mujer, nos meten tanto el de, ya estuvo bueno, mujer, tú por muchos años ya te dejaste hasta el final, siempre poniendo primero a los demás, ya, no te dejes de lado. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te hace feliz a ti? Ponte tú primero, ¿no? Usan ponte tú primero tu máscara. Y entonces, pues yo ni siquiera me había dado cuenta, yo ya era creyente, llevaba años en Cristo, pero con la maternidad a mí Dios me picó esa fibra donde yo me di cuenta que a mí me gustaba estar cómoda. Yo quería, me gustaba sentir que era creyente y que amaba a Dios, pero el sacrificio que estaba implicando esto que yo estaba haciendo ya no me gustaba. Y ahí yo vi por primera vez mi egoísmo. A veces creo que cuando estamos más chavos y todo, pensar en nosotros como que es muy natural y no vemos, pero cuando te enfrentas con este egoísmo de decir, esta persona a la que yo debo amar más que nada en el mundo, no me gusta que me roba mi tiempo, no me gusta que no me deja dormir. Y entonces ahí yo volteé a ver a Dios porque dije, yo no la estoy, o sea, esto no, yo no estoy pudiendo. Y lo llevé mucho tiempo en silencio porque aparte pues era vergonzoso decir que no estaba tan contenta como yo quería estar siendo mamá, ¿no? Y entonces esto es lo que Dios me empieza a enseñar. Te lo quiero leer. Estoy en Juan 13 y empieza en el versículo 3, Juan 13, 3. Y dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos
y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, echó el agua, la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla. Y para ponerlos en el contexto, esto es justo después de la cena. Jesús ya sabe que ya viene el tiempo, son sus últimas horas. Y él lo que hace es que en sus últimas horas, y él ya, yo lo imagino que ya está la angustia porque él ya sabe lo que viene y ya viene a la vuelta de la esquina. Y él toma una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y si algunos no lo saben, pero ese era el trabajo, ahora sí que el menor de los trabajos que podías hacer, porque en ese tiempo andaban en chanclas, estaban los pies asquerosos. Yo creo que no podemos ni entender muy bien cómo andaban en ese momento los pies. Y Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos en sus últimas horas. Y yo les decía, así como desde un principio él vino para servir y no ser servido, hasta su última hora él estaba entregando su vida. Y luego dice esto, me voy a saltar hasta el versículo 12, casi al final del 12. Y Jesús les dice, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, si yo que soy el Señor y el maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, y esta es la parte espectacular, si saben esto, serán felices si lo practican. Y a mí esto me empezó a volar la cabeza, porque como nunca en mi vida yo entendí, en un grado muy pequeño, pero el sacrificio que había Jesús hecho por nosotros. Él se pone a lavar los pies de sus discípulos y me encanta, porque él se pudo haber quedado como el autor, como si él es Jesús, él es perfecto, él solo sirve, él solo es amor, él entrega su vida. Pero cuando él agarra y dice, ¿saben por qué hice esto? Porque se los quería enseñar, porque se los quería modelar ustedes, porque él nos quería hacer partícipes. Y ahí empieza con estos 12 que eran los responsables de ir y a toda la tierra a ser discípulos. Entonces no solo se queda Jesús en decirnos como, miren qué increíble todo lo que hago yo y miren cómo yo les lavo sus pies. No, nos participa y nos dice de la misma manera, esto es lo que tú debes hacer y así es como tú debes lavar a los tuyos. Y entonces entendí que yo iba a ser feliz, porque son las pocas veces que aquí me encanta que dice, si saben esto y lo hacen, entonces van a ser felices. Y qué contrario a cómo el mundo siempre nos está diciendo que para ser felices te tienes que poner tú primero. Y Jesús nos dice, no, la ecuación está completamente al revés. Yo sé que muchos de aquí hemos vivido frustrados porque estás buscando tus sueños y estás buscando lo tuyo y no jala. Y déjame decirte que es porque Jesús nos dice que no va por ahí la cosa. No se trata de buscar lo nuestro, se trata de buscar lo del otro. Y eso como mamá a mí me empezó a cambiar todo, y como esposa me empezó a cambiar todo, porque yo no había podido ser la esposa que Dios quería que yo fuera para Mau, y no estaba pudiendo ser la mamá que necesitaba ser para mis hijos, porque yo no había entendido esto. Y ¿saben qué me fascina? Y ahorita, sin saberlo, las alabanzas que cantamos, que decía, cuando entendimos que es solo por la cruz. Hay momentos en los que Dios nos regala entender verdaderamente el sacrificio y entonces nos invita. Así como Mau decía, Dios nos los modela, nos los muestra y luego nos invita. Ahora ven tú, ahora tú puedes hacer lo mismo. Y por si no quedó suficientemente claro con ese pasaje, te quiero leer otro. Y este es en Filipenses y Pablo lo vuelve a recalcar todo y ahora es Pablo hablando de lo que hizo Jesús. Y Pablo dice en Filipenses 2, empiezo en el 3, dice, no hagan nada por egoísmo. O sea, Pablo lo llama exacto, ¿no? Ese espíritu, esta actitud que tenemos tan egoísta. Y dice, o por vanagloria, sino que con una actitud humilde,
cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No busquen cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si tú estás aquí y eres mamá o eres papá o no estás casada, todos los chavos que están aquí, déjenme decirles algo, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Si tú estás buscando solo tu felicidad, si tú estás pensando solo en ti, si tú te despiertas como todos solo pensando en ti, ahí no vas a encontrar lo que estás buscando, ahí no va a haber felicidad. Nos los deja muy claro aquí el Señor. Y yo pude empezar a gozar de las cosas a las cuales Dios me había llamado cuando empecé a entender que sí era entregar mi vida por mis hijos, que sí era entregar la vida por mi esposo, y que eso ya me lo había modelado Jesús. Y me encanta porque cuando les leí el pasaje en Juan, no sé si cacharon al principio que dice, antes de que le lave los pies, dice, y Jesús, sabiendo de dónde había salido y a dónde iba a regresar, entonces pudo. Y así como cuando Dios le dice, tú eres mi hijo amado, y eso le da a Jesús la pauta para empezar su ministerio aquí en la tierra, porque entiende que el Padre lo ama y que le ha dado todo para empezar este ministerio. De la misma manera nosotros, si nosotros no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos a regresar, no podemos hacer esto. Saben, yo pensaba muchas veces con Mau que si yo era muy linda con él y que si yo le perdonaba la ofensa, híjole, tal vez se iba, como que me iba a empezar a apachurrar o se iba a acostumbrar, y entonces si yo me porto súper buena onda cuando él no es buena onda, entonces eso va a ser contraproducente, porque entonces él se va a acostumbrar a tratarme mal. Y yo vivía con mis hijos también, yo decía, es que yo no me puedo dejar de un lado, no. Y me encanta porque cuando yo entendí de dónde vengo y a dónde voy a regresar, eso cambió todo. Y si Jesús hubiera pensado de nosotros, no hombre, si voy a la cruz por ellos y muchos no me van a escoger y muchos no me van a, nunca hubiera ido a la cruz por nosotros. Jesús no pensó en él, pensó en nosotros. Y la única manera en la que nosotros vamos a poder ser esos esposos, esas esposas, esos hijos, chavos, va a ser si entendemos de dónde venimos y a dónde vamos a regresar, y el sacrificio y que fue por esa cruz.